gracias a todas y todos por la atención que nos regalan, gracias por el tiempo. Vamos a dar continuación a lo que dejamos pendiente en la sesión anterior. Respecto de, ahora vamos a avanzar con proceso electoral. El proceso electoral, un favor, ¿me podrían dejar compartir pantalla? Sí, según yo ya puedes. El anfitrión inhabilitó de los participantes a... ¿Ya les aparece? Sí. Cientos. Ahora le cambié de colorcito del vino tinto, ahora le puse verde. A ver cómo se ve, si se ve mejor. Muy bien. Bueno, pues para esta segunda sesión nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones para la ciudadanía en general, el tema de las elecciones pues solamente corresponde al día de la jornada electoral, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la elección pues es el primer domingo de julio, de junio, el de julio, el anterior de junio, en los que vienen. Retomando el tema, hablábamos acerca de que no para, más bien para la mayoría, las elecciones pues son el día que nosotros vamos y depositamos nuestro voto en la casilla, ¿no? El proceso electoral en su conjunto y el día de la elección en lo particular, la jornada electoral, hablamos como si estuviésemos organizando una fiesta. Algunos le llaman el día de la elección la fiesta de la democracia, ¿no? ¿En qué consiste? Pues previo a la celebración de un día tan especial como una boda, una confirmación, unos 15 años, un bautizo, previamente hay preparativos para llegar a esta fecha, ¿no? Tenemos que verificar el lugar en donde se va a realizar esta celebración o esta reunión, este festejo. Tenemos que verificar quiénes van a ser los invitados y los asistentes a esta reunión, quiénes van a participar de los alimentos, cuál va a ser el menú, qué se va a ofrecer a las personas invitadas para poder degustar, la música, ¿no? Quién va a acompañar con el ambiente para esta celebración. Todos esos preparativos se hacen previo a la realización de la celebración. En materia electoral funciona igual. Tenemos una etapa previa dentro del proceso electoral que nos prepara para llegar al día de la jornada electoral. Como cualquier proceso, aquí les comparto una pequeña definición acerca del proceso y es la misma que maneja la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hablamos acerca de un conjunto de actos realizados, en este caso por las autoridades electorales, ¿no? También participan los partidos políticos y la ciudadanía, que tiene como finalidad la renovación periódica de los poderes legislativos, ejecutivos a nivel federal, local y municipal. Esto nos servirá como para darnos un marco acerca de lo que vamos a entender como el proceso electoral. Dentro de las etapas de este proceso, como todo proceso tiene etapas, en las etapas del proceso electoral nos vamos a concentrar en una primera que es la preparación de la elección, la preparación de la fiesta, los invitados, el salón, la música, la comida, todo lo que tenga que ver con esta cuestión. Segundo, el día de la jornada electoral. Y tercero, la calificación de la elección. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aquí en la calificación de la elección, en la etapa 3, la divide en dos momentos. Una, la realizada para diputados y senadores, ¿no? En el supuesto que no existiese ningún medio de impugnación, ¿no? Ya se declara el cómputo, la validación de estos resultados y la declaración de validez, las constancias de mayoría para cada uno de los candidatos ganadores o electos, y por parte de la Presidencia de la República también podrá existir este mismo cómputo, esta misma validación de la elección, pero en el caso del Presidente de la República, quien otorga la constancia de mayoría es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? ¿Puede haber medios de impugnación en la calificación de la elección? Sí,
y entonces es ahí donde se derivaría una subetapa de la calificación de la elección, una cómputo por la parte de la autoridad administrativa y el otro la calificación de los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral, ya sea local o federal. Pues el día de hoy vamos a concentrarnos en la preparación de la elección. ¿Qué vamos a encontrar de manera general en esta etapa del proceso electoral? Vamos a ver temas como lo son las precampañas, como el registro de candidaturas, como las campañas electorales, como los debates electorales, como la fiscalización, el tema de la integración de los consejos electorales, tanto distritales como locales, nacionales, y algo muy importante donde participa mucho la ciudadanía, desde la integración de las mesas directivas de casilla. ¿No? Les podría comentar de manera general, ahorita lo vamos a ver más adelante, el tema de pre-campañas, registro de candidaturas, campañas, tiene unas fechas establecidas de acuerdo a la elección en la cual nosotros estemos participando. Es decir, si hablamos de una elección presidencial, que es la que se da cada 6 años, hablamos de pre-campañas de hasta 60 días, ¿no? Y hablamos de campañas de hasta 90 días. En el caso de la elección intermedia, que es la que se aproxima, hablamos acerca de pre-campañas de 40 días y campañas de 60 días. En el caso de los debates, cuando hablamos de una elección presidencial, la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que debe de haber organizados por el Instituto Electoral mínimo 2 debates para la presidencia de la República, ¿no? Que tendrán que participar mínimo al menos 2 personas candidatas. No es obligatorio participar en los debates organizados por la autoridad electoral, no es obligatorio. Esto es un debate que se ha dado en varias ocasiones, ¿no? Una discusión. Recuerdo que en una ocasión Andrés Manuel ya no participó en uno de los debates y fue muy criticado por ellos, ¿no? Jurídicamente no hay ninguna obligación en participar de ellos, políticamente pues ya tendrá su costo-beneficio de acuerdo a los cálculos que cada candidato haga respecto de su campaña. Acá en la Ciudad de México funciona igual. Para la jefatura de gobierno se tienen que organizar al menos 2 debates, ¿no? Al menos. ¿Pueden organizarse más? Sí, pueden organizarse más, o pueden ser organizados por medios de comunicación, por programas de televisión, internet, puede hacer, ¿no? Entonces no hay un límite respecto de ello. Para las diputaciones federales se tienen que organizar y locales o alcaldías al menos un debate por parte de la autoridad electoral, como va a ser el caso en esta ocasión, ¿no? En el tema de la integración de consejos electorales también está muy simpático porque los consejos electorales a nivel federal se conocen como juntas ejecutivas, ¿no? Hablamos de la distritación electoral. Dentro de nuestra república mencionábamos la sesión pasada que tenemos 300 distritos electorales federales. ¿Estos cómo se calculan? Pues tenemos a los 125 millones de mexicanas y mexicanos. Esos 125 millones de personas las tenemos que dividir entre 300 y ese resultado nos va a dar el número de habitantes que va a tener cada distrito electoral. Y para el tema de las circunscripciones electorales, me voy a adelantar un poquito, ahorita que ya las mencioné, a ver si se alcanza a ver este tema. A nivel federal contamos con 5 circunscripciones electorales. ¿Qué significa? Que todo el territorio nacional lo tendremos que dividir entre los 300 distritos electorales. Si dividimos 300 entre 5 circunscripciones, nos va a tocar de a 60 distritos por cada circunscripción. Y como ustedes podrán ver, pues ya están más o menos acomodadas, ¿no? ¿Quién las acomoda? Lo veíamos la sesión pasada, el INE. El INE acomoda a estas circunscripciones. Nos vamos a dar cuenta de que viene Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco. Esta sucede, por ejemplo, la tiene en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Por ser una ciudad capital. Todo el noroeste del país se integra en esa primera circunscripción. Una segunda circunscripción, que sería el noreste,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, estaría integrados, y esta tiene su sede en la ciudad de Monterrey, también como una ciudad capital importante. Ahí vamos a encontrar la sede o la cabecera de la circunscripción. En el tercer lugar encontramos al sureste de la República, con los estados Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. En la cuarta es donde se encuentra la Ciudad de México, junto con Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Y en la quinta, el Estado de México, Michoacán, Colima e Hidalgo. Si tuviésemos que sacar un promedio de habitantes, en teoría debería de salirnos más o menos el mismo número de habitantes, y por supuesto que los 60 distritos electorales para cada una de las circunscripciones, ¿no? Entonces, se podrá ver que en el centro, la circunscripción 4 y la 5, pues son pequeñas en territorio, pero son gruesas en cuanto a densidad poblacional, ¿no? Incluso la circunscripción 4, que encabeza la Ciudad de México, tiene que dividirse con la del Estado de México. La cabecera del Estado de México, de la circunscripción 5, se encuentra en Toluca, ¿no? Entonces se tuvo que hacer esa división porque ambas entidades federativas pues cuentan con un amplio número de habitantes como densidad poblacional. Bueno, entonces, respecto de estas circunscripciones, regresamos un momentito. Los consejos electorales, ¿cómo van a ir? Vamos a tener primero el Consejo General del INE. Después del Consejo General vamos a tener los consejos locales a nivel entidad federativa, y bajando vamos a tener a los consejos distritales. Es decir, que vamos a tener 300 consejos distritales en toda la República Mexicana. Estos consejos distritales, ¿cómo se integran? Por el presidente o el titular de la Junta Local Ejecutiva. Cuando no estamos en proceso electoral se llama Junta Local o Junta Distrital. Cuando empieza el proceso electoral se transforma en Consejo Local o Distrital. Y como consejo se integra por 3 personas, por 6 ciudadanos más, 3 mujeres, 3 hombres, participan de este consejo en la observación, en la opinión, en la calificación, en la organización de todos los trabajos que cada uno de los consejos distritales realiza. ¿Por qué son importantes estos consejos? Porque veremos más adelante, ya en la calificación de la elección, que estos organismos son los encargados de procesar el cómputo distrital, que es el que nos marca la propia ley y que nos arroja distrito por distrito los resultados de diputados, o en su caso, pues ellos solamente transmiten a la entidad federativa agrupa a los distritos que le corresponden a su entidad y ya nos dará resultados, por ejemplo, para jefatura de gobierno o para los cálculos de diputados plurinominales, ¿no? Y por último, también lo que les comentaba, algo importante, la integración de las juntas directivas de casilla. Esto, voy a irme un poquito más adelante, ya que tocamos este tema. Actualmente, a partir del 2014, con la reforma del IFE al INE, contamos con una mesa directiva de casilla única. Ustedes recordarán que anteriormente, cuando uno iba a votar a su casilla, se encontraba con 2 mesas, una de la elección federal y una de la elección local, que se modificó a partir del 2014, que ya solamente contamos con una mesa directiva de casilla para las 2 elecciones, tanto la federal como la local. ¿Cómo se integra? Una presidencia, 2 secretarías, una secretaría para tomar los datos y las actas de la elección federal y otra secretaría para tomar las actas de la elección local. 3 escrutadores, que son los encargados de pues la organización un poquito más del tema de cómo va fluyendo la votación durante la jornada, y al final pues del conteo, de la separación, del escrutinio, del armar montoncitos dentro de las boletas para poder ir contando poco a poco estos temas. 3 suplentes generales, ¿no? Y hay un tema que nos interesa también a nosotros, que es que por cada consulta popular, acá lo resumí en CP, al final de la pirámide, se debe de agregar un escrutador más. Si hubiese una consulta popular en la elección próxima, entendemos que sí, ¿no? Debería de haber un escrutador más para que él se ocupe exclusivamente
de el tema de la consulta popular. Estos nombramientos pues no son tan rígidos como tal, sí efectivamente cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla cuenta con un nombramiento por el cargo que está recibiendo, pero ya al momento de la organización de la mesa, pues pueden unos asumir los roles que pueden llevar a cabo otros, ¿no? Eso sí, pues al final tendrán que llevar las firmas en el lugar que corresponde, las actas de cada uno de estos funcionarios, ¿no? Ya para la siguiente sesión de la jornada electoral profundizaremos un poquito más respecto de cómo está diseñadas las actividades que tienen que realizar esta mesa directiva durante la jornada electoral. También importante decir, porque no hay que obviarlo, que estas personas son vecinas y vecinos de cada uno de nosotros. Es más, un requisito para ser integrante de una mesa directiva de casilla es no contar con militancia respecto de algún partido político, ¿no? Empieza el proceso en diciembre de este año con un sorteo que hace el Consejo General del INE, sortea el mes de nacimiento, ¿no? Entonces, con el mes de nacimiento se empieza a invitar a las personas respecto que quieran participar de que hayan nacido, se me ocurre que salga el mes de enero, entonces a los nacidos en enero y febrero se les empieza a invitar a participar en esta mesa directiva de casilla. Recordemos que las mesas directivas de casilla van a atender a una sección electoral. Una sección electoral puede estar integrada mínimo por 100 electores, máximo por 3,000 electores. Y una mesa directiva de casilla va a atender como máximo a 750 electores. Entonces, si tenemos una sección electoral que tenga a lo mejor 2,000 electores, 2,500, 2,800, vamos a tener que hacer la división 2,800 entre 750 para saber cuántas mesas vamos a tener en nuestra casilla, ¿no? Es decir, que ustedes recordarán, cada que acudimos a votar, tenemos una casilla básica, una casilla contigua 1, contigua 2, contigua 3, me he encontrado hasta contigua 6, contigua 7, donde no se ha hecho esa modificación. Sí, veo por ahí una mano levantada. Sí, perdón, Adrián. Bueno, hacemos la manita. Bueno, es que tú no ves la manita levantada más que. ¿O sí? ¿Prefieres la mano levantada en la computadora o así como le hice yo? Pues aquí sí te vi porque me apareciste en pantalla, pero no he visto si alguien más ha levantado la mano. Pero bueno, si alguien más, por acá los escucho con gusto. Perdón, sí. ¿Cómo podemos hacer preguntas en cualquier momento o las vamos apuntando para el final? Yo sería de la idea que lo dejásemos para el final. Ok, está bien, ya. ¿Sí? Y hablar. Porque no, está bien. Soy un poco disperso, pero adelante, Ricardo. No, tú eres el maestro. Ok, bueno, pues entonces más o menos así está la distribución de las mesas directivas de casilla, ¿vale? Regresamos un poco al tema de me adelanté un poquito, ¿no? Nada más hablando acerca de la integración de las mesas directivas de casilla, quería compartirles que así se integran actualmente y vamos a platicar un poco acerca del mecanismo de cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero bueno, este es un pequeño calendario para la siguiente elección, bueno, la elección que ya comienza, que ya estamos viviendo, ¿no? Tenemos en la primera semana del mes de enero una etapa para precampañas. Lo que les comentaba, en esta ocasión las precampañas van a durar 40 días, ¿no? Y se empatan la elección federal con la elección local. En un segundo momento, deben de integrarse, esto lo estamos hablando un poquito antes, a lo mejor el punto 2 iba arriba, ¿no? Por la fecha, pero a más tardar del 30 de noviembre de este año, tienen que estar instalados los consejos distritales, ¿no? Y a nivel Ciudad de México nos vamos al mes de febrero, ¿no? A nivel federal estamos hablando del mes de noviembre y a nivel local hablamos del mes de febrero para que ya estén instalados y funcionando estos consejos distritales, ¿no?
El registro de candidaturas, ese sí es empatado para las dos, ¿no? Lo tendrán que tener muy presente para los que tengan la intención de ser candidatas, candidatos, pues que vayan juntando sus requisitos para del 22 al 29 de marzo, ¿no? Bueno, si así lo permite la elección de Morena y el INE, porque con tantas piedras de tropiezo, pues quién sabe cómo se vayan a dar estos tiempos, pero al menos la ley nos establece que del 22 al 29 de marzo se tiene que dar esta semana de registro de candidaturas. Las campañas para esta elección, que es lo sabroso, ¿no?, del proceso electoral, se proponen del 4 de abril al 3 de junio y, como les decía hace un momento, se proyectan para 60 días de duración. Ahorita haremos algunas salvedades respecto tanto de precampañas como de campañas, algunas anotaciones importantes que hay que cuidar en materia electoral y que son muy comunes, que se presentan tanto en precampañas como en campañas. Por último, se observa, ustedes también no lo veamos, un periodo que se conoce como la veda electoral, que consiste en que 3 días antes de que se lleve a cabo la elección, la jornada electoral, ya queda suspendido todos los que sean anuncios, avisos, propaganda, mítines, manifestaciones, marchas, respecto de candidaturas o campañas electorales. Este pequeño periodo de 24, 48, 72 horas hasta el día de la jornada electoral se busca o se pretende con el objetivo de que la ciudadanía reflexione acerca de lo que va a ser su voto, ¿no? Entonces, tampoco se pueden publicar encuestas en esta veda electoral, ¿no? Es interesante porque, pues, a pesar de que en realidad ya los partidos o los candidatos oficialmente no lo pueden hacer, pues el trajín que se lleva, ¿no?, de una campaña electoral, pues hace que todo esto siga fluyendo, ¿no? Muchos de los candidatos, candidatas actualmente, pues cierran sus páginas de internet, de Twitter, de Facebook, de Instagram, y le ponen página temporalmente suspendida por veda electoral. No vaya a ser que comparta algún tema ahí de su cumpleaños o del bautizo o de que salió a correr al parque y se lo vayan a tomar como campaña política, ¿no? Entonces, este pequeño calendario nos da una idea de cómo es que va a irse desarrollando el proceso electoral para esta siguiente elección. Las circunscripciones. Y otro tema que se prepara acerca de la elección es el padrón electoral y la lista nominal. En muchas ocasiones estos términos se confunden, se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿no? El padrón electoral es, como tal, la información básica de varones, mujeres, mexicanos mayores de 18 años en poder del Registro Federal de Electores. Este padrón electoral, nos dice la ley, que se compone primero por que el INE, el Registro Federal, en teoría, debería de hacer censos casa por casa. Esto yo nunca lo he visto, ¿no? Que el INE vaya a las casas como si fuese el INEGI, que el INE vaya casa por casa tocando la puerta, preguntando cuántos hombres y mujeres mayores de 18 años hay. Yo nunca lo he visto. La segunda modalidad por la cual se integra el padrón electoral consiste en las personas que acudimos a las instalaciones del INE solicitando que se nos incluya en el padrón electoral, que esa es la manera tradicional que todas y todos conocemos, ¿no? Pero también hay un tercer modelo o una tercera fuente que alimenta este padrón electoral, que son las demás instituciones del gobierno que dan aviso al Registro Federal de Electores a las y los ciudadanos que a lo mejor ya recibieron su registro federal de contribuyentes o por parte del registro civil las personas a lo mejor que ya fallecieron o algunos de estas instituciones que le dan aviso al Instituto Nacional Electoral y que con eso va integrando el padrón electoral. A diferencia de la lista nominal, esa sí ya es más especializada. La lista nominal son la relación que contiene el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, pero ya vienen desglosadas por distrito y sección electoral. Y además, un requisito para estar en la lista nominal es que
hayas solicitado y hayas recogido tu credencial para votar. Eso es algo importante y lo que hace la diferencia. Pudiste haber dado aviso o solicitado que se incluya en el padrón electoral y no haber recogido tu credencial, sí, ¿no? Y sí estarías en el padrón, pero no estarías diferencia. En cuanto a los tiempos, importante que hasta el 30 de noviembre se puede solicitar registrarse al padrón electoral, ¿no? Entonces todavía estamos en tiempo. Es importante este padrón electoral porque de este se genera la lista nominal y pues eso nos permite ejercer el derecho al voto. Una sección electoral, les comentaba hace un momento, se integra por mínimo 100 ciudadanos, 100 electores y máximo 3,000 electores. Este es el mínimo. No tiene que ver tanto con colonias, con unidades territoriales, sino más bien como cómo está la distribución de la población y la densidad poblacional. Vemos poblaciones que a lo mejor es un condominio con mucha gente y un condominio solo, se me ocurre como ejemplo el Cupa, ¿no? Ahí enfrente del Hospital 20 de Noviembre. Es una sola unidad, pero no sé cuántas secciones electorales tiene adentro, ¿no? O sea, prácticamente podría competir ya para hacer un pequeño distrito electoral el CUPA, ¿no? Como tal, son muchas las secciones electorales que tiene, tomando en consideración este número de 3,000 electores. Si tuviese más de 3,000 electores, sería candidato a hacer una nueva redistribución electoral y una nueva sección electoral, ¿no? Pero eso se va modificando dependiendo cada elección. Otro tema importante, pues el documento que nos permite ejercer nuestro voto tradicionalmente es la credencial de elector. Existen también otras posibilidades, por ejemplo, una resolución del Tribunal Electoral que reconozca nuestros derechos políticos, pero pues los que todos conocemos es la credencial de elector y se podría reponer o solicitar su reposición hasta el 31 de enero del día de la elección. Entonces también estamos en tiempo respecto de eso. Un dato curioso, así como para el Wikipedia electoral, ¿no? Nuestra credencial de elector dura 10 años, tiene 10 años de vigencia, ¿no? Entonces, eso está padre porque ya dura un poquito más, ¿no? Un tema importante dentro del proceso electoral y como tip o como consejos, ¿no? Respecto de campañas, pre-campañas, los tiempos, hay algo que siempre se produce mucho, que es el tema de actos anticipados de campaña. ¿En qué consisten estos actos anticipados de campaña? Son las actividades que realiza un candidato antes de que inicien o las pre-campañas o las campañas. Los candidatos ya están muy ávidos de ser entrevistados, de empezar con su campaña, de comenzar con el tema de pues acudir a las casas, realizar mítines, marchas, presentarse ante el electorado. Y hay ocasiones en que pues no se dan cuenta que están cometiendo una falta en materia electoral, que su sanción es grave como tal, ¿no? Pues si llegase a resultar como electo, como candidato del partido político, pues si se le comprueban los actos anticipados de campaña, la sanción sería negarle el registro como candidato, ¿no? Entonces ahí a todos los candidatos, candidatas que conozcan, pues avísenles que tengan mucho cuidado con esto, porque si no pueden incurrir ahí en un acto anticipado de campaña, y esto les podría acarrear la cancelación del registro como candidatos. Otro tema importante que se da tanto en la pre-campaña como la campaña es que, al menos en la pre-campaña, se tiene que, no se debe de rebasar el tope de gastos de campaña. ¿En qué consiste el tope de gastos de campaña? La autoridad electoral establece un máximo de lo que una campaña puede costar, ¿no? Eso es importante saberlo. Por ejemplo, aquí en la alcaldía Benito Juárez, la elección del 2018, recuerdo que el tope de gastos de campaña para la alcaldía estaba a cerca del $1,000,000. Es decir, que cada uno de los candidatos puede gastar máximo $1,000,000, ¿no? Para su campaña. ¿Qué es lo que le contabiliza? Ahorita regresamos al tema de acá. Propaganda. Aquí está. Si ustedes pueden observar, ¿qué contabiliza para los gastos de campaña? Gastos de propaganda, ¿no? En esto nos referimos al tema de lo que gastas para colocar ahí tu tema de espectaculares,
todo el tema que puedas tener con los utilitarios. Perdón, me estoy desviando, pero empecemos, perdón, ahorita empezamos completo por la propaganda electoral, porque si no me estoy brincando y ahí cometería un error. La propaganda electoral, una de las características de esta es que tiene que ser, al menos la empresa, ya está establecido que tiene que ser reciclable y biodegradable. Entonces, esto la hace más amigable con el medio ambiente. ¿Esto cómo se comprueba? Que abajito de tu propaganda, de tu flyer, de tu tríptico, pues tendrá que aparecer ahí una leyenda, ¿no? Con este logo de la reciclada, que son las flechitas verdes, ¿no? Las 3 flechitas verdes que vienen en un triangulito para que efectivamente se observe, pues, que son reciclables. Y ahí la leyenda de que, pues, este papel es biodegradable, ¿no? Es difícil de comprobar esa parte, pero bueno, pues está establecido. Y en el caso de los utilitarios, anteriormente como utilitarios, podía uno dar cubetas, encendedores, despensas, camisetas, bueno, las camisetas todas se pueden dar, gorras, plumas, ¿qué otra cosa? Paraguas, en fin, ¿no? Había una serie de utilitarios, botones, termos, pepsilindros, bueno, que no eran pepsilindros, pero que eran termos porque los conocemos como pepsilindros. Todo esto entraba dentro de los materiales o de la propaganda electoral. Actualmente la ley establece que como utilitarios, pues solamente podrán ser textiles, ¿no? Cachuchas, gorras, bolsas de mandado, camisetas, ¿no? Camisetas, eso es lo que se refiere al tema de la propaganda electoral, ¿no? Y el tope de gastos de campaña, también lo que comentábamos, es interesante tomarlo en consideración porque también la autoridad electoral lo fija en el mes de octubre, al menos para las precampañas, ¿no? Y ya te va a decir que lo máximo que te puedes gastar es tanto, además vas a tener un 20% o va a ser la actualización respecto de la elección inmediata anterior. Es decir, que si el tope de gastos de campaña de la elección inmediata anterior fue de $500,000 para una candidatura, pues se va a actualizar con otros 100,000 pesos, ¿no? Y llegará a los 600,000 pesos para la elección. En el caso del tope de gastos de campaña federal, está interesante el cálculo porque se toma el de la presidencia de la República, a ese se le agrega el 20%, se actualiza con ese 20%, y para las diputaciones federales, por ejemplo, se divide entre 300, ¿no? O sea, si el tope de gastos de la presidencia es 300,000 millones de pesos, para cada diputación federal serán 100,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esa es la manera de calcularlo. ¿Y qué es lo que entra? Ahora sí, en los gastos de campaña. Gastos de propaganda, ¿no? Gastos operativos de la campaña, es decir, la gente el personal que va a colaborar dentro de la campaña, la renta de las oficinas, el teléfono, los celulares, las impresiones, todo lo que tenga que ver con esta parte, pues va a entrar dentro de los gastos operativos. Los gastos de propaganda en medios impresos, llámese periódicos, revistas, todo lo que tenga que ver con ese tema entraría ahí. Y por último, el gasto de producción de mensajes. Es decir, si tú armas un comercial con tu celular ahí en el Parque de los Venados diciendo, hoy estamos acá visitando a los niños, niñas en el área de juegos, no te va a tasar lo mismo que si te vas a meter a un estudio de grabación con cierta producción, con cierta iluminación, con cierto vestuario y con ciertos requerimientos técnicos, ¿no? Eso también el propio instituto, a través de su unidad técnica de fiscalización, tiene un tabulador para poder calcular, ¿no? Entonces, esto respecto a los topes de gastos de campaña, ¿qué se recomienda? En lo que comentábamos la sesión anterior con el tema de la fiscalización, para la unidad técnica de fiscalización es humanamente imposible fiscalizar el tema de todas las candidaturas. Hacíamos una cuenta hace algunos días con algunos compañeros y si no me falla la memoria, no, mejor me va a fallar, mejor le busco, denme un segundo.
estamos hablando de que esta elección se calcula como la elección más grande de la historia. ¿Por qué? Porque la lista nominal o la lista de electores va a llegar a más de 90 millones de electores. Entonces es histórico, nunca habíamos tenido derecho o la posibilidad de votar tantas personas, y los cargos a elegir van a ser más de 20,000 cargos a elegir, ¿no? Es decir, que si multiplicamos 20,000 cargos que se van a elegir a nivel municipal, estatal y federal, ¿por qué les gusta que haya al menos 4 candidatos por cada cargo que se vaya a elegir? 3 candidatos por cada cargo, dejémoslo barato. 3 candidatos de Morena con el PT, del PRI, del PAN, del Verde, todos juntos, ¿no? Con el PRD, y a lo mejor uno de, ¿qué se me ocurre? Y bueno, los partidos nuevos de nueva creación, ¿no? Hablamos de 4 o 5 candidatos, ¿no? Si multiplicamos 5 candidaturas por los 20,000, estamos hablando de 100,000 campañas, ¿no? La autoridad electoral en materia de fiscalización le tendría que dar seguimiento a 100,000 campañas. Eso es humanamente imposible, que es lo que les comentaba la vez anterior y también era como tip. Hay que reportar a la unidad técnica de fiscalización, ¿no? Los reportes, al menos en campaña electoral, se hacen mensualmente, mes con mes, ¿no? Los cortes que se tienen que hacer, y más vale reportar poquito, ¿no? Pero sí reportar. Incluso la propia unidad técnica de fiscalización pues tiene dentro de su sistema pues el amarillo, el semáforo verde, rojo y amarillo. Si entras dentro de ese semáforo, ¿no? Del amarillo o del verde, es que sí estás reportando, ¿no? Estás reportando tus gastos. Hay algunas candidaturas que no reportan nada, ¿no? Entonces, cuando no reportas nada el primer mes, inmediatamente apareces en el semáforo rojo de la fiscalización y inmediatamente pues van a poner los ojos sobre tu candidatura, porque es muy raro que en el primer mes pues tú no reportes nada, ¿no? Otra cosa por la que te podrían observar pues es el tema de que pues alguien te acuse, ¿no? De que ya estás rebasando el tope de gastos de campaña, pero pues eso ya es otra cuestión en la cual la unidad técnica de fiscalización también dará seguimiento. ¿Qué se recomienda hacer? Bueno, pues sí, administrar muy bien los recursos y también al momento de terminar el reporte, si te pusieron un tope de máximo de 1,000,000 de pesos para tu candidatura, pues dejar a lo mejor un 20-25% de holgura en el tema de gastarte a lo mejor 800,000 pesos, pero no el millón, porque corres el riesgo de que al momento de que se verifique si te faltó, si te sobró o si te actualiza el tabulador de lo que tú pagaste, pues se te sube un poco, ¿no? Y dejar un pequeño margen de holgura para que no vayas a rebasar el tope de gastos de campaña y esto vaya a tener como consecuencia, pues, la pérdida, ¿no? de la elección. Ya regresé acá, que otras cosas no hacer, el tema de no informar, el tema de no tomar en cuenta la paridad de género para el registro de candidaturas. Actualmente los partidos políticos están obligados a presentar candidaturas con paridad de género. Es más, dentro de esta presentación tienen que también mencionar o tomar en consideración el tema de que estas candidaturas tienen que ser candidaturas ganadoras, ¿no? O que tengan posibilidad de ganar, lo que comentábamos también la sesión pasada con estos bloques de competitividad. Se está evitando las candidaturas Juanitas, ¿te acuerdan del personaje de Juanito de Iztapalapa, ¿no? Que era, bueno, pues se colocaban originalmente para cumplir con este tema de paridad de género, candidatura titular o propietaria mujer, y como suplente su esposo, su hermano, su hijo, su referente político, ¿no? Esto fue lo que sucedió al inicio, ¿no? Y ya es lo que se salva con la actual legislación, ya no se permite realizar este tipo de pues, trampas, ¿no? Al final de cuentas cumplías con la paridad de género presentando candidaturas mujeres, pero inmediatamente ganaban las candidaturas y así como ganaban, rendían protesta y en el mismo acto solicitaban la separación o la licencia para que entrara en funciones el suplente, que en muchos casos era hombre, ¿no? Entonces, pues esto ya está prohibido. Lo que sí hay que tomar en consideración que ya el Tribunal Electoral tiene una resolución en particular respecto de esta paridad de género. No se puede presentar candidatura propietario mujer
suplente hombre para evitar esto que les comento de las candidaturas únicas, pero sí se vale presentarlas al revés, ¿no? Aunque la ley dice que tiene que ser del mismo género, en una interpretación amplia y garantista de parte del Tribunal Electoral, resolvió que en el caso de que el grupo vulnerable vaya a ser beneficiado del tema de presentar candidaturas de diferente género, esto sí podría ser factible. ¿A qué me refiero? Si se presenta un candidato hombre, ¿no?, con una suplente mujer. Al revés, no se vale. Y este ejemplo sucedió en la elección pasada en el distrito 26 local con un candidato ciudadano independiente que se llama Roberto Castillo. Se presenta Roberto Castillo como hombre y su suplente era mujer, una compañera que se llamaba Xochitl, me parece. En el caso de les niegan el registro, les dicen es que tiene que ser del mismo género, impugnan ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le dice no, yo creo que ahí a quien se está tratando de beneficiar es a la mujer, ¿no? Por el caso de que Roberto Castillo como hombre dejara la titularidad, quien se vería beneficiado sería el grupo vulnerable. Si fuese al revés, no se valdría, pero en este caso pues hicieron una interpretación de ese tipo y para mí yo creo que es válida, ¿no? Entonces sí tienen que ser iguales en el género las fórmulas y con este tipo de salvedades, ¿no? Otro tema, hay que registrar la plataforma electoral del partido político dentro de los primeros 15 días del mes de enero, ¿no? En este término, el partido político va a registrar su plataforma electoral, de la cual se van a ceñir pues todas sus candidatas y candidatos. Sobre esa se van a construir. El no registrarla pues también conlleva una sanción y la pérdida del derecho del partido político a hacerlo más adelante y por ende pues es un requisito para registrar candidatos pues que se haya obtenido primero este primer registro, ¿no? Otro tema, pues a lo mejor muy general, pero también no omito mencionárselos para ya ir cerrando, prohibido calumniar. Dentro de las campañas políticas, resultado de la reforma del 2006, ¿no?, en la cual se dio la guerra sucia, la campaña de Felipe Calderón, ¿no?, ya no se permite este tipo de mensajes o de propaganda política. Este tema de calumniar, pues hay que entenderlo, pues hay mensajes fuertes, hay mensajes duros, pero mientras no se mienta o no se invente información, ¿no?, falsa, pues eso podríamos entender como calumniar. Dentro de las candidaturas también es importante hacerles mención que existe también el derecho de réplica. ¿En qué sentido? Si algún medio masivo de información emite una información falsa de alguna candidato o candidato, pues estos están en posibilidad de solicitar su derecho de réplica para que puedan presentar la información verdadera de acuerdo a lo que el candidato o la candidata considere, ¿no? Y los medios de comunicación están obligados a abrirle un espacio a estas candidaturas, ¿no? Bueno, me parece que de manera general esto sería lo que estaríamos integrando dentro de la etapa de preparación de la elección. Como ustedes podrán ver, pues hablamos acerca de invitados a la jornada electoral, que sería el padrón electoral y la lista nominal. Hablamos acerca del lugar en donde se van a llevar a cabo esta jornada electoral, que sería la mesa directiva de casilla única. Hablamos acerca de los tiempos y de los actores, quienes van a encargarse de esto y qué fechas específicas tienen que llevar a cabo su registro. ¿Qué otra cosa importante? Pues a lo mejor los datos más importantes o los a considerar respecto de, o lo que yo he visto en la práctica profesional, de lo que más ocurre o de lo que más adolece una candidatura, es el tema de fiscalización y el tema de actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, yo creo que con eso ya los dejaría descansar de mi voz y pues si abrimos, por favor, un espacio para comentarios, dudas, preguntas, estamos aquí a la orden. Muchas gracias por su atención.
Pues yo tengo varios comentarios, pero como tú, como quieras, pues puedes hacer todos tus comentarios o de una en una. De una en una, pues estamos en confianza, Ricardo, entonces. Algunos son comentarios y otros son preguntas. Ok. Va primero los comentarios. ¿Sí? Lo dijiste, pero me parece que creo que vale la pena dejarlo más claro. Los 300 distritos y las circunscripciones se modifican para en cada elección, dependiendo de cómo esté distribuida la población. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, estás en lo correcto. Ajá. Nada más porque luego piensa uno que las circunscripciones son las mismas y a veces Tlaxcala queda en la 4 y a veces queda en la 3 y a veces queda en la 1, en la 5. Igual pasa con generalmente el Estado de México y la Ciudad de México están en circunscripciones distintas porque imagínate, sería un montón de gente nada más. Y en alguna ocasión se había propuesto que fuera Estado de México y Ciudad de México una circunscripción, pero prefirieron así porque se diversifica, como están ahorita. Bueno, ese era comentario. Otro comentario es con relación a las mantas y a los volantes. Eso es bien tramposo, lamentablemente, con el simple hecho de ponerle el simbolito de reciclable o biodegradable, el INE lo pasa, pero creo que hay que hacer un trabajo ahí a nivel federal para establecer en la ley alguna sanción, porque yo vi un montón de mantas que no son reciclables, ni biodegradables, ni procesables de ninguna manera son. Y las tintas son súper contaminantes, o sea, pero con que le pongas el simbolito ya el INE no se mete, entonces eso me parece una trampa muy fea. Lo otro es que la unidad de fiscalización se va, como tú dices, Adrián, sobre lo primero es poner el foco sobre los que no informan. Y luego unos informan bien chistoso, porque de repente ves que pusieron espectaculares, regalaron un montón de banderas, gorras, camisetas y reportan un gasto de 2,000 pesos. Entonces, eso. Bueno, yo quería preguntarte, ahora que vas a hacer las casillas únicas, entiendo que ya no es como antes, y creo que va a ser la primera elección que es así, ¿verdad? En donde tienes nada más una presidencia y ahí van a ser las urnas de local y federal, ¿no? Eso es lo que dijiste, ¿no? Es correcto. En 2018 ya aplicó la casilla única. Ajá. En 2018 fue la primera vez que ya aplicó. En 2015 no, o no recuerdo, de hecho te mentiría, no recuerdo, pero en 2018 estoy seguro que sí ya aplicó la casilla única. Bueno. No, es que no estaba yo en casilla ese día, por eso no me acuerdo. Bueno, sí, porque para la elección del constituyente en la Ciudad de México sí había, bueno, pero es que nada más era local, ¿verdad? Bueno, nada más mi pregunta es esto, ¿se mantiene el criterio de hasta 700 votantes por casilla? ¿Sí? O sea, sí. Si en un distrito, en una sección electoral en donde hay 700 votantes, solamente va a haber una casilla, ¿no? Pero en una sección electoral en donde hay 2,800, pues va a haber 4 contiguas, ¿no? Digo, la principal y 3 contiguas, ¿es así? Sí, es correcto. Se mantienen los 750 electores. Electores, ya sea, pues normalmente van a ser de la federal junto con la local, pero sí siguen siendo los 750 electores por casilla. Bueno, y la última pregunta, que tiene que ver con los gastos de campaña. Los gastos de campaña incluyen también las aportaciones de particulares, o sea, tú tienes que cuantificar los gastos de campaña, que es el tope de gastos de campaña son lo que le pusiste de tu bolsa
lo que te dio el gobierno, el partido para gastar y cualquier otra aportación, o las aportaciones de particulares son aparte? Respecto de esa, el tope de gastos de campaña ya incluye, es el global, financiamiento público y financiamiento privado. Entonces, si hablamos de 1 millón de tope de gastos de campaña, esto significaría que 500,000 con uno desde lo público que te dio tu partido y que le tocó a la campaña, y los otros 499,000, ¿no? Serían de privados o podrían llegar a ser de privados. No es obligatorio que se cumpla esta regla. La regla es que lo público sí sea más que lo privado, pero sí estaría ya incluido dentro del tope de gasto de campaña el global, ¿no? Tanto lo del partido como lo que pusiste tú como candidato, como las donaciones de particulares. Y pues esto va muy pegado con lo que mencionas acerca de la unidad técnica de fiscalización. Okay. Platicábamos la sesión pasada también acerca del tema de que hay estudios que nos abren los ojos respecto a cuánto vale una candidatura ganadora, ¿no? Si te daban, que normalmente eran 15 veces más de lo que el tope de gastos de campaña señala. Ha habido personas que se han dedicado a verificar cuántas personas encuentras en la calle, cuántas playeras ves, más o menos cuánto le pagarías a un brigadista o una persona que volantea por un día de trabajo, una jornada de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, cuánto te cuestan los espectaculares, cuánto te cuestan el tema de las mensajes en medios de comunicación, cuánto te cuestan las notas periodísticas. Y resulta que a pesar de que se reporta algo a la unidad técnica de fiscalización, esto sucede como si fuesen las factureras, ¿no? Tú le dices al que se encuentra en el padrón de proveedores del Instituto Electoral registrado. Sí platicamos del padrón de electores, del padrón de proveedores, la sesión pasada, ¿no? Bueno, miren, en este tema de la unidad técnica de fiscalización, cada vez se ha ido cerrando más respecto de la fiscalización de partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque se corre el riesgo de que pueda entrar dinero sucio, o aunque no sea dinero sucio, se corre el riesgo de que haya una inequitatividad en la campaña electoral. ¿Cómo se ha intentado cubrir esto? Hay un padrón de proveedores autorizados por el INE. Un candidato, una campaña, solamente puede presentar insumos o propaganda o utilitarios de este padrón de proveedores, que más o menos yo calculo que estas fechas ya han de estar, si no es que ya está establecido en el INE, se han de estar registrando. Significa que ellos presentan su RFC y presentan todas sus características como una institución o como una persona legalmente constituida, en la cual ellos le dicen al INE que cuentan con la capacidad material, técnica, fiscal, para poder proveer servicios y bienes a las candidaturas. Entonces, cuando un candidato quiere contratar cualquier utilitario, cualquier material para su campaña, solamente puede ser a través de estos proveedores. Los proveedores tienen un número de proveedor. Se van a dar cuenta en las próximas elecciones, cuando vean un espectacular, se van a dar cuenta que en la esquina superior derecha trae ahí el número de proveedor autorizado del INE, 552025, ¿no? Solamente las candidaturas pueden contratar servicios a través de este padrón, que es exclusivo del INE y exclusivo para la campaña electoral. ¿Qué sucede? Que cuando un proveedor autorizado ya registrado, pues por supuesto que no son santos, ¿no? Hay algunos que les cuesta mucho trabajo conseguir este registro. Entonces, si yo le pido al proveedor que me dé un espectacular sobre la calzada de Tlalpan, yo le puedo decir que me lo cotice en la factura, porque esa factura se la va a timbrar a la unidad técnica de fiscalización y le va a decir, mira, este candidato, con este número de candidato, porque si quieres el nombre, también a cada candidatura le dan un número, ¿no? Este número de candidato me pagó 200,000 pesos por un mes de un espectacular aquí en la avenida Tlalpan. Pero en realidad
este espectacular a lo mejor costó 1,000,000 de pesos, pero pues yo los otros 800,000, el proveedor te da la posibilidad de dárselos por fuera, ¿no? Entonces tú nada más reportas 200,000, pero pues el proveedor sí te cobró 1,000,000, y para defectos de la fiscalización, pues tú nada más estás reportando 200,000. Hay incluso otra nueva avanzada, ¿no? El Instituto Electoral, yendo un poquito más adelante, dice, bueno, oye, ¿sabes qué? Pues es que un espectacular en Tlalpan no cuesta 200,000 pesos por un mes, ¿no? Cuesta 2,000,000 de pesos, ese proveedor te lo está regalando, ¿no? Entonces también existe un tabulador en el cual te dice, bueno, un espectacular en Tlalpan te cuesta de 500,000 a 1,500,000, ¿no? Por 30 días. Entonces tú me estás reportando 200,000 pesos, pues a lo mejor porque el proveedor es tu cuate, ¿no? Y quiere que no gastes tanto, pero pues yo sumiéndolo a ese tabulador, como no entra dentro de ese parámetro, yo te lo voy a tasar con la máxima, que sería 1,500,000. Eso también ya lo puede hacer la unidad técnica de fiscalización. Ha ido evolucionando, tratando de contener este tema, pero pues prácticamente es, pues si no imposible, sí muy difícil por todas las prácticas que se pueden llevar a cabo y que pues desafortunadamente el Instituto Electoral pues, no tiene la posibilidad o los recursos humanos para poder llevar a cabo esta fiscalización. Otra cosa, por ejemplo, que el propio Instituto Electoral comentaba, es que muchas de sus seguimientos en materia de fiscalización lo hacen a través de redes sociales. O sea, ya no es necesario que vayan al meeting, ¿no? Sino que simplemente se meten a la página de Twitter del candidato, ¿no? De la candidata, ven cómo estuvo su evento y más o menos de las fotos que andan ahí, pues reportan cuántas personas fueron, cuántas sillas se pusieron, de qué tamaño fue el templete, si fue la Sonora de Margarita, si fue la Sonora Santanera, si fue el Recodo, y con base en eso también generan también ahí un promedio de cuánto se pudo haber gastado un candidato, una candidata con ese tema. Incluso van un poquito más allá. Se dividen los gastos si fueron varios candidatos, ¿no? Si fue candidato a presidente de la República, candidata a jefa de gobierno, candidato a diputado federal y candidato a diputado local, eso ya lo prorratean y pues lo mandan, ¿no? Dependiendo de cuánto se gastó el total de ese evento, lo dividen entre los 5 o 6 candidaturas que pudieron aparecer. Siempre sale en perjuicio de los más chiquitos, ¿no? Porque pues el candidato a la presidencia tiene una bolsa mucho más grande, pero a lo mejor el candidato a diputado local, pues en eso se le va su bolsa en un evento de esa magnitud, ¿no? Entonces también pues hay que tener cuidado con los eventos a los que los inviten, si va a ir Andrés Manuel o si va a ir Claudia Sheinbaum, pues ahí mídanle o que no salgan mucho en las fotos para que no los vayan a tasar muy alto ahí en la fiscalización. Y se me olvidaba comentar también que además de la casilla única que mencionaba Ricardo, también existe el tema de otro tipo de casillas, que son las famosas casillas especiales, que son las que se colocan en un distrito electoral. Se podrían colocar hasta 10 casillas especiales en un distrito electoral. Esto depende de cada consejo distrital, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tenemos mucha afluencia de votantes que no están en su domicilio el domingo, entonces tendríamos que habilitar una casilla especial que pues normalmente se coloca en un centro de gran afluencia, ¿no? Pueden colocarse hasta 10, al igual que las casillas únicas o las básicas y las contiguas, tienen un número limitado de boletas, no son infinitas, son 750. Entonces es por eso que en la mañana, cuando se coloca una casilla especial en el Parque de los Venados, pues se abre a las 9 de la mañana y a las 11 ya se acabó todas las boletas, ¿no? Porque tienen un número limitado, al igual que las casillas. Y hay otro tipo de casillas, que son las extraordinarias. Esas no tienen que ver con 750 electores. Puede ser que en una comunidad que esté dividida a lo mejor por un río de gran caudal, pues en un lado de la sección haya 300 votantes y del otro lado del río haya 100, ¿no? Entonces no es que sean más de 750, pero por las condiciones geográficas se tendría que abrir una casilla particular para esas 100 personas que pues están difícilmente comunicadas unas con otras, ¿no?
Entonces, esas son las extraordinarias, pero pues aquí en la Ciudad de México yo no he conocido de alguna, de las especiales y un poquito más, ¿no? De las especiales y un poquito más, y esas son el tipo de casillas que podríamos identificar. Las principales, pues sí, las básicas y las continuas, ¿no? Y creo que eso es respecto de los comentarios y las dudas que hacía Ricardo. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o alguna duda, lo escuchamos. Muchas gracias, Adrián. Estaba pidiendo la palabra. Profesor. Sí, Estefanía, te escuchamos. En cuanto a los actos anticipados de campaña, ¿cuál sería el medio de impugnación que se tendría que promover? Uno, y dos, usted dijo que, por ejemplo, en algún momento podría decir, ay, es que el candidato podría decir, es que no sabía que estaba haciendo actos anticipados de campaña. ¿Ese sería un argumento válido para el tribunal? Porque en el derecho, usted sabe, el desconocimiento de la ley pues no te exime de su cumplimiento. Entonces, ¿cuál sería el argumento o los argumentos adecuados? Y en cuanto a la fiscalización, me queda duda, existe porque está en la ley, pero no existe más por taparle el ojo al macho, es decir, si no tenemos la capacidad para verdaderamente fiscalizar, existe nada más porque la ley lo señala, o por qué no se hace algo para que haya la capacidad o se tenga la capacidad no solamente para fiscalizar a quienes no han reportado, sino a todos los candidatos y partidos. Gracias, Fanny, por tus preguntas. El medio de impugnación y el tema de la fiscalización. Bueno, mira, respecto del medio de impugnación, los actos anticipados de campaña, como bien señalas, para calificar un acto anticipado de campaña, la jurisprudencia, recuerdo que señala que tiene que haber 3 características, ya profundizando un poquito más. No solo es que tú quieras echar a andar tu campaña antes de la fecha, sino que recuerdo lo primero que tiene que suceder, o la primera característica, es que tiene que ser de manera pública, ¿no? En un evento público, recuerdo que era la primera característica. La segunda característica tendría que ser que efectivamente tú vayas a ser candidato de ese distrito electoral o de esa candidatura, te presentes como precandidato, prácticamente que digas, bueno, yo soy el precandidato o yo soy el candidato a la diputación local de tal distrito, ¿no? Otra, que expresamente llames al voto respecto de las personas que te están escuchando. O sea, que casi literalmente digas, bueno, entonces estamos platicando aquí en esta reunión de derecho electoral en el 14 de septiembre del 2020 porque yo les estoy pidiendo su voto para mi candidatura en el próximo 1 de junio, ¿no? Tiene que, recuerdo, lo voy a checar para no darles la información equivocada, y por supuesto que me comprometo a retomarlo en la última sesión, en la calificación de la elección, acerca de las 3 características que tiene que cumplir para que sea calificado por parte del Tribunal Electoral como un acto anticipado de campaña. Estos actos anticipados de campaña, recuerdo que se manejan como a través del procedimiento especial sancionador, pero también, para no darles la información equivocada, también me tengo que comprometer con ustedes acerca de cuál es el medio para poder, observar estos actos anticipados de campaña, ¿no? Entonces, sí, más o menos recuerdo que son esos 3 criterios los que establece la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que tiene que ser a nombre del candidato, ¿no? Segundo, que tienes expresamente que solicitar el voto, y tercero, pues que tienes que abrirlo al público en general,
¿no? No tiene que ser en una reunión, digámoslo así, de carácter privado, ¿no? Entonces, si se cubren estos tres supuestos, ya estaríamos frente a un acto anticipado de campaña. Aún así, pues si se pueden evitar estos actos anticipados de campaña, pues qué mejor, ¿no? Y de inicio te digo que te diría que hablamos del procedimiento especial sancionador para calificar estos actos anticipados, pero denme chance para la última sesión darles la cifra correcta o el dato correcto de a través de qué medio de impugnación se combate este tipo de actos anticipados de campaña. Ya que no hay otra manita, ¿podría yo comentarte? Claro que sí, Guadalupe. Mira, veo a Guadalupe ya va a usar la palabra y también veo a Mario que está levantando la mano. Después de Mario, Guadalupe. Primero Guadalupe y luego Mario. Gracias. Mira, a mí yo tengo mucha preocupación por el INE. En esta encuesta que supuestamente nos va a hacer el INE para designar al presidente y al secretario general Morena, no aceptó la paridad de género. Por lo tanto, en la elección ya está registrado en la ley o en el reglamento la paridad de género estrictamente clara. Eso es todo. En materia de candidaturas para el proceso electoral, que nos referimos a renovar poder ejecutivo y poder legislativo, sí ya está expresamente el tema de la paridad de género. En el tema de partidos políticos, no está la obligación, como bien señalaba hace un ratito Ricardo, cambia el verbo nada más, ¿no? Ya no es el deberá, sino el podrá, ¿no? Entonces, cuando uno te coloca con ese cambio de verbo, ¿no? Del deberá por el podrá, es ahí donde se abre un mundo de posibilidades, porque una cosa como deber es la obligación, ¿no? Y otra cosa es el poder de que tengo una amplitud de que si lo hago o no lo hago conforme vea yo mi proceso. Otra cosa que tendría que checar Guadalupe también es respecto de los estatutos de Morena, ¿no? Ahí también tendría que mencionar algo respecto de la dirigencia y yo pensaría que sí, pues tiene que también contemplar la paridad de género, pero no lo tengo ahorita presente qué artículo sería y si viene como podrá y como deberá. No, muchas gracias. Entonces, sí, también en eso sí hay una diferencia entre ese verbo, ¿no? Podrá y deberá. Sí, Mario, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, te escuchamos, pero no te escuchamos porque tienes apagado tu micro. Si nos haces favor de prenderlo. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Profesor Adrián, buenas tardes. Me da mucho gusto escuchar su exposición. Mi duda es que hace unos meses estaba leyendo que en algunas alcaldías de la Ciudad de México, en particular 2, las casillas únicas como que van a cambiar de forma, como es en el caso tal vez de Miguel Hidalgo, que las casillas van a ser de carácter electrónica para este proceso electoral. No sé si se confirmó o no. Y en el caso que sea positivo, ¿cuál sería el procedimiento para el manejo de esas casillas electrónicas? Ok, a casillas electrónicas te refieres con el voto electrónico, ¿no? O sea, bueno. Sí, correcto. Ok, bueno, por lo que yo sé, ¿no? Al menos en la ley y en la ley federal y en el código local, no existe todavía la manera o el reglamento para que puedan realizarse votaciones vía electrónica.
Al menos lo que sí sé es que el Instituto Electoral de la Ciudad de México sí lo ha intentado a través de las consultas populares y el presupuesto participativo. Es decir, que tú vas, son medio electrónicas, porque al final sí tendrías que ir a tu consejo distrital, dar ahí tu clave de elector, te daban una contraseña y ya con esa tú podías votar cuando se abría cierto periodo para la consulta. Pero pues era como semielectrónica, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor podrían funcionar quizá como un evento o como un experimento, pero que no sea vinculante para la elección. ¿A qué me refiero? Que puedan consultar a lo mejor el tema, por ejemplo, de niñas y niños también, cuando ustedes se dan cuenta que cuando uno acude a la casilla, hay en ocasiones ahí consultas respecto de los derechos de las niñas y los niños, o respecto de algunas cuestiones ahí que no son vinculantes para elegir poder ejecutivo y poder legislativo, pero podría suceder que sea un experimento para ver de qué manera podemos llegar a la votación electrónica. Yo al día de hoy, 14 de septiembre, puede ser que lo ignore, ¿no? Pero yo no sé de que actualmente se pueda, existe el andamiaje jurídico para que se implemente el voto electrónico, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te podría decir al respecto, Mario. Que tarde o que temprano, pues iremos a llegar a eso, seguramente sí, ¿no? El problema está en toda la historia que traemos arrastrando de la falta de confianza y credibilidad que tenemos con las instituciones o autoridades electorales. Entonces, a pesar de que sí existen muchos mecanismos o aplicaciones o sistemas que te podrían garantizar este tema de la seguridad o la inviolabilidad de estas cadenas cibernéticas o electrónicas, pues no lo sé, ¿no? Sí sería como algo medio complicado. Lo está intentando el Instituto Electoral a través de presupuestos participativos, va de menos a más, ¿no? Pero al menos hasta ahorita, yo que sepa, no existen los mecanismos para poder hacerlo de manera electrónica, Mario. Gracias. Sí, Ricardo. Perdón, Adrián, también para que sepas, Stephanie volvió a levantar la manita, para que sepas. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Sí, escuchamos a Ricardo, a Stephanie y a Carlos Aragón. No, ya Stephanie ya bajó la mano. Bueno, porque yo creo que ya le dimos la palabra. Pero bueno, Ricardo, Stephanie y Carlos Aragón. Sí, Ricardo. Micro. El micro, porque no se escucha, Ricardo. El micrófono, Ricardo. Perdón. Gracias. No, gracias, discúlpenme. Del voto electrónico hay muchas propuestas que han surgido para que se instrumente. De hecho, a nivel internacional todavía no hay total certeza. En Estados Unidos es en donde está más avanzado, pero aún así hay. Pero allá funciona por el tipo de votación, que es una votación que siempre lleva una representatividad. No es tan democrático como dicen que es tan democrático. Es mucho más democrático el sistema electoral de México. Pero aquí lo que ya se había planeado originalmente es que hubiera unas mesas en donde hubiera casillas electrónicas. Sin embargo, ahora que fue la elección de los copacos, justamente en Miguel Hidalgo, se saturó el sistema, valga la expresión, que son condiciones diferentes, se cayó el sistema, hubo muchísima gente que no pudo votar, mientras en otras alcaldías ya tenían 60, 70% de lo contemplado, que de todos modos se había pensado que iba a ser muy poquito. Las casillas piloto que se establecieron en Miguel Hidalgo no funcionaron. Entonces sí se hizo como una prueba Miguel Hidalgo para la elección de los copacos, pero hubo problemas de conexión. Como tiene que tener una conexión tiempo real, pues había interferencia, se caía, no entraba la señal, después se bloqueó la página,
hubo un problema con la interfaz en el instituto, o sea, prendieron muchísimos. A ciencia cierta, hasta ahorita, no sabemos qué pasó, pero la votación de Compacos en Miguel Hidalgo fue mucho menor. De por sí fue muy poca en toda la ciudad por el cambio de la ley de participación ciudadana. No, fue tardía, llegó con mucha premura, no estaba el reglamento, no había alineamientos, entonces generó muchísima confusión, la gente quería seguir con la misma organización de antes, pero además no estaba el sistema muy bien configurado. El Instituto Electoral de la Ciudad de México desarrolló hace como 6 años, cuando fue la consulta popular anterior, organizó una aplicación que en teoría funcionaba muy bien, pero nunca fue aprobada por el Consejo General. Y como dice Adrián Lucas, nunca, todavía no se consolida porque siempre nos queda la incertidumbre. La gente sigue pensando que lo ideal es que estén las urnas en donde se saque voto por voto, casilla por casilla. Aún así, estamos sujetos a toda la cantidad de fraudes y maquinarias que se han establecido. Entonces, el voto electrónico lo veo todavía muy lejos porque hay muchos tramposos y somos muchos desconfiados. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por ampliar el panorama respecto del voto electrónico. Fanny, ¿andas por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Pues sí, tenías... ya que me dieron la palabra. Sí, te escuchamos, Fanny. Nada más una duda. En estas elecciones va a haber consulta de revocación de mandato para Claudia Sheinbaum. No que yo sepa, porque también la revocación de mandato se tiene que, así como la consulta popular, se tiene que solicitar con un proceso anterior a través de la ciudadanía, o en el caso de, recuerdo que la revocación de mandato, dame un segundito, no me vaya a equivocar, tiene como ciertas reglas respecto de cómo se tiene que solicitar. Dame un segundito, revocación de mandato. El 10% de la lista. Cuando así lo demanda al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal, la consulta solo podrá ser una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate. Y al igual que a nivel federal, no se va a empatar esta revocación de mandato porque la oposición corre el riesgo de que en lugar de que le sume, ¿no? Le reste. ¿En qué sentido? De que pues si ven en la boleta a una figura del peso en lo federal como Andrés Manuel o en lo local como la jefa de gobierno, que tiene un buen nivel, muy buen nivel de aceptación en la Ciudad de México, pues a la oposición, en lugar de ayudarle, pues por supuesto que esa revocación de mandato no ganaría, y pues al contrario, ¿no? Los debilitaría, pero sí está propuesta para un momento posterior a la elección que no se empate con la elección ordinaria, digámoslo así. Y checando el tema, si ya tengo la respuesta anterior, sí les confirmo, los actos anticipados de campaña se ejercitan o se denuncian a través del procedimiento especial sancionador. Sí, esos actos anticipados de campaña, el medio de impugnación es el procedimiento especial sancionador. De acuerdo. Gracias, profe. No, ¿de qué, Fanny? Carlos Aragón. Hola, buenas noches. Mi pregunta es sobre los concejales. ¿El aumento de concejales también va a aumentar las circunscripciones o se van a aumentar nada más los concejales plurinominales? Eso es lo que no me queda claro. En esto, a ver, yo me quedé en que por una única ocasión, en 2015 a 2018, iban a ser 6 concejales parejos y 4 de plurinominales o de representación proporcional. Para esta, yo tenía entendido que se iba a hacer una modificación, y exacto, iban a aumentar a 7, 8 concejales, dependiendo de... El número, acuérdense que es 10 mínimo de concejales, 12 y 15, dependiendo de la densidad poblacional de la alcaldía, ¿no? Una alcaldía muy grande como Iztapalapa,
Veo ya que Ricardo Fuentes levantó la mano y ahorita yo creo que sí nos podrá dar más luz al respecto, pero lo último que me quedé es que sí se iban a aumentar, ¿no? Dependiendo del número de habitantes, sí iba a llegar primero a 300, con 10 concejalías, de 300 a 500,000 habitantes, como el Benito Juárez, que está en ese supuesto, 12 concejalías, y de 500,000 a el 1,5 millones que tiene Iztapalapa, ya estábamos hablando de 15 concejalías. El primer proyecto que yo conocí es que sí se iban a aumentar. El último proyecto que ahora ya me genera dudas es que se iban a mantener igual que en 2018. Pero a ver si aquí Ricardo Fuentes nos tendrá un poquito más de luz en ese tema. Es exactamente como estás tú diciendo, Adrián. Lo que pasa es que ya hubo acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya se publicó el acuerdo y ya se estableció el número de concejales por alcaldía. Ya quedó, no me acuerdo cómo está exactamente, pero sí me acuerdo que Iztapalapa y Gustavo Amadero van a tener 15. Y así van 12, 10, y la que menos tiene es Iztacalco, por el tamaño del tamaño de la alcaldía. De hecho, había una propuesta de ampliar Iztacalco. Se iba a tomar un pedacito de Gustavo Amadero, un pedacito de Venustiano Carranza y un pedacito de Iztapalapa. Pero el problema es que esta reorganización de las alcaldías es un problema porque implica reducción de presupuesto para los que le quitan territorio y ampliación del presupuesto para la que gana territorio. Entonces, por supuesto que Iztacalco quiere crecer porque implica más lana, pero por supuesto que Iztapalapa pues tampoco quiere crecer, que le quiten territorio porque implica menos dinero, pero también menos responsabilidades. O sea, es un asunto que es discutible. Pero sí ya podríamos echarnos un clavado en el instituto, y yo tengo entendido que fue hace como 15 días que ya se acordó. De hecho, también hubo, no sé si recuerdan que fueron las asambleas virtuales para la distritación de los copacos. Entonces, en los pueblos y barrios, no lo aceptó el tribunal. El Instituto Electoral estableció una distritación diferente para los pueblos a partir de las asambleas, pero como la representante del ISM y la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios presentaron una impugnación, porque es cierto, en Xochimilco hubo asambleas con 6 o con 7 personas, en Tlalpan, en Tláhuac, donde hay un montón de pueblos. En Azcapotzalco hubo una asamblea con 10 personas. Entonces, ellos dijeron que no era suficiente, el Tribunal Electoral lo echó para abajo, y en el caso de los copacos, los distritos que tienen que ver con pueblos y barrios quedan exactamente igual. Entonces, ahí no hay cambios, pero en los copacos, en donde no hay pueblos y barrios, sí hubo esa modificación, y ya está el acuerdo. Lo podríamos consultar. Nada más. Gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Pues qué mejor que nos compartas toda la información que anda por ahí y de los foros en los que participas, ¿no? También se ponen buenos y pues ahí se aprende mucho. Muchas gracias. Guadalupe, te veo con la mano levantada. ¿Algún comentario ya para ir cerrando? Sí, nada más. Preguntarle a Ricardo y creo que a otra persona, no sé si fue Mario, que en esta elección en Hidalgo y en Coahuila, en un estado se iba a hacer electrónico y en otro se iba a hacer tradicional. Entonces hay que estar pendientes ahí cómo van a ser el procedimiento, porque pues nos tocaría a nosotros a lo mejor, ¿sí? Para el 2021. Y con respecto a lo que me dijiste de que vieran el estatuto, cuál era el verbo que se utilizaba para el proceso electoral de la presentación en términos de género,
edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, etcétera. Entonces, aquí no hay el se buscará. Entonces, puede ser que realmente Morena evite la paridad de género o haga la paridad de género, porque no está establecido deberá. ¿Qué opinas tú? Ya que nos das acá la oportunidad, y Guadalupe, mira, sí, ya... artículo 7 del Estatuto de Morena. Todos los órganos de dirección de Morena se constituirán buscando garantizar la equidad de la representación, tanto en términos de género, edad, étnico, tal, como la diversidad que caracteriza al pueblo de México. Los órganos de dirección ejecutiva, como es el caso de lo que estamos viendo ahorita, Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios, integrantes del poder. Bueno, nos quedamos vete con al 43. 7. Vete al 43. Todos los órganos de Morena se constituirán buscando garantizar la equidad de la representación en cuanto a género. Y vamos al 43. Y en el 43 nos dice, en los procesos electorales se buscará garantizar la equidad de la representación en términos de género, edad, origen étnico. Funcionan más o menos igual, ¿no? Yo lo entendería igual. En el 43 creo yo que estaríamos en la sección de proceso electoral, pero hacia afuera, ¿no? Candidaturas tanto de diputados, senadores, alcaldías. En este caso, yo creo que sería más aplicable el artículo 7, que habla acerca de la integración de los órganos de dirección de Morena. Hablamos, yo me imagino allá la presidencia, la secretaría general como un órgano de dirección, ¿no? Pero ahí sí estoy viendo pues que se constituirán buscando garantizar, es el mismo verbo que aplica en el 43, buscando garantizar la equidad de la representación en términos de género, o sea, no obliga como tal. En algunas partes el estatuto se obliga, por ejemplo, en el tema de consejos, consejeras y consejeros, te dice que son 5 y 5, ¿no? Por distrito. A lo mejor quizá por ahí pues podría hacerse la interpretación de que no está obligado, pero pues con la obligación que pone el tribunal, yo consideraría que de un inicio la convocatoria para renovar los órganos de dirección sí debió de haber contemplado el género. Yo pensaría que sí, que sí, porque Morena no, a pesar de que no lo obliga aquí, ¿no? Sí forma parte de todo el sistema jurídico, y aunque no lo diga aquí en los estatutos de Morena, ya es un principio la paridad de género que aplica para todo y para todos en todos lados, ¿no? Seas o no partido político o candidatura, yo creo que sí, ahí desde un principio quizá debió de haber contemplado la convocatoria de este tema, y si no se está cumpliendo, pues sí se debería de cumplir. No sé si la van a regresar, no sé si van a generar como alguna medida para poderla adecuar o generar otra, ordenarles que generen otra que sí cumpla con la paridad de género, ¿no? Pero ahí José Ramón tendrá, perdón, sí, Guadalupe, sí. Perdón, Guadalupe. Sí. Espérame tantito, José. Sí, Guadalupe. Entonces, en el proceso electoral del 2021, puede ser que, porque dice buscará garantizar la equidad, puede ser que lo sigan aplicando. Pues yo creo que nos deberíamos de adelantar, en el sentido de que Morena se debería de adelantar y no solo mencionar el se buscará. De hecho, es curioso porque Morena tiene más candidatas mujeres que hombres, o sea, no cumple el principio de paridad de género, pero en el sentido de que las mujeres son más diputadas que hombres en el Congreso local, por ejemplo. O sea, Morena no necesitó de este tema de la paridad de género porque de manera natural lo cumplió, ¿no? Pero, por último, dame un segundito porque el artículo 41
de la ley acaba de sufrir una, bueno, no sufrió, pues una reforma en materia de género. Dame un segundito, ya abro la Constitución, y también te menciona que pues para todo ya es parejo el tema de la paridad de género. Denme un segundito. Sí, José Ramón. Sí, de hecho, en el cumplimiento la van a regresar de nueva cuenta, porque estaba leyendo el proyecto, muy seguramente viene la votación y la van a regresar por varios defectos. Uno es el género, que no se está cubriendo. Con el género hay más hombres que mujeres para la presidencia en la lista final. Y por otro lado, parece que al señor Atolini no le reconocieron el registro y que le van a dar término para aportar ciertas pruebas personales, en lo que estoy yo leyendo, de lo que tengo a la vista ahorita de lo que se está publicando, pero es muy seguro que la van a regresar. Hay un artículo muy interesante que se los mandé al foro, que salió en El Economista el día de hoy, y parece que incluso en una de esas, si se llega a alargar esto, hasta se anda quedando el presidente actual, según el artículo que les mandé hoy del Economista. Y sí, se va a regresar. Sí. Ok, gracias. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Adrián. No, gracias a ti, Guadalupe. Falta algo de la pregunta de Guadalupe. Sí. Lo del voto electrónico en Coahuila y Hidalgo. Sigue siendo un piloto. O sea, para las elecciones que iban a hacer en junio, se había contemplado que en Coahuila hubiera, no recuerdo bien exactamente, pero más o menos, me parece que Coahuila era el 1.4% de las urnas. Entonces, es como un piloto. Era posible que si sigue con el mismo proyecto, habría, me parece, 53 urnas en Coahuila. Y en Hidalgo me parece que 40 urnas electrónicas. Siguen siendo como, pues, pilotos para ver cómo funciona. La particularidad que tiene la urna electrónica en este caso es que la gente puede acudir más de una vez para cambiar el sentido de su voto. Así que a las 10 de la mañana yo voté por el PRI y a la 1 de la tarde dije, chin, me equivoqué, puedo regresar a la casilla y cambiar el sentido de mi voto. Y a las 4 de la tarde, ay no, mejor por el PAN y regresar y cambiarlo. Pero bueno, eso lo permitirían estas urnas que inventaron o que se hicieron para estos votos, pero no sé si sigan igual. Pero así estaba contemplado, porque nadie puede entrar más que la persona que llega con su credencial. O lo puedes revisar desde tu computador, pero básicamente que es la misma información. Entonces comenzamos. En la primera parte del manual vamos a hablar de los conceptos básicos, qué es el bullet journal, cómo lo definen, cuáles son las siglas para el cual tú puedes encontrar la palabra bullet journal, pero en siglas en internet y buscar más información, quién fue el creador, en qué parte se divide, que es lo que vamos a ver hoy. Este mes, los nuevos pasaportes se registra el iris del ojo, la huella digital, y tienen un papel distinto de protección. Entonces, todos estos mecanismos que son pues para buscar darle confiabilidad a la urna electrónica. No, o sea, suena chistoso poder cambiar el voto, pero no lo puede hacer otra persona, ni siquiera aunque le roben la credencial, porque tiene que validarlo con su huella digital, todavía ahorita con muchas, la mayoría de las credenciales, ¿no? Pero eso era como en relación a Coahuila e Hidalgo. Nada más es un porcentaje mínimo. Es poquito abajo del 1.5. Ya, es lo que yo sé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, ya vamos llegando ahora sí al 5 para las 9, ¿no? Ahora sí nos alargamos un poquito más, pero creo que pues yo espero que estén muy a gusto. Yo estoy muy a gusto aquí aprendiendo, ¿no? Y compartiendo lo que sabemos con todas y todos ustedes.
No sé si tengan algún comentario más. Muy bien, pues entonces, si me lo permiten, pues por hoy nos despedimos. Por hoy nos despedimos y nos vemos en la siguiente semana, ahora para comenzar con el tema de mitos y realidades acerca de la jornada electoral, ¿no? Hay algunas cosas que hemos venido acarreando históricamente, pero pues que ya han ido cambiando, entonces vamos a dedicarnos al día de la fiesta de la democracia, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.